Don Phillips, 1964-2022, era un periodista independiente británico radicado en Brasil desde hacía más de 15 años, conocido por sus reportajes sociales y ambientales. Escribió para medios como The Guardian, The Washington Post, Financial Times y The Times, y estaba preparando un libro sobre la Amazonía. Sus compañeros destacaban que Phillips creía firmemente que los pueblos indígenas juegan un papel esencial en la protección de la selva, y por eso había ido con Bruno Pereira al Valle de Javari para documentarlo. Bruno da Cunha Araújo Pereira, 1980-2022, era un indigenista brasileño especializado en comunidades amazónicas aisladas. Había sido funcionario de la agencia indígena FUNAI desde 2010, dedicado a defender tribus que no tienen contacto con el exterior. Su trabajo consistía en organizar patrullas indígenas para detectar invasiones ilegales en la vasta región del Vale do Javari. Tras enfrentarse a madereros y mineros ilegales, fue removido de su cargo oficial bajo el gobierno de Bolsonaro, lo que lo llevó a colaborar con ONGs indígenas como Unibaja y el Observatorio de los Pueblos Indígenas Aislados. Sus colegas lo describían como un aliado firme de las comunidades originarias, convertido en un auténtico heroico sertanista comprometido con su causa. Phillips y Pereira partieron la mañana del 2 de junio de 2022 desde Atalaia do Norte, un poblado ribereño en el extremo occidental del estado de Amazonas. Atalaia es el principal puerto de acceso al Valle de Javari, donde habitan las mayores poblaciones de indígenas aislados del mundo. En este territorio, prácticamente intacto, Pereira coordinaba desde la ciudad un equipo de vigilancia, EBU, de Unibaja para monitorear invasiones de pescadores y madereros ilegales. Phillips, por su parte, viajaba con la misión de concluir su libro sobre la Amazonia, How to Save the Amazon, para lo cual realizaría entrevistas sobre las amenazas ambientales en la región. Durante 4 días navegaron por el río Itacoaí, visitaron bases indígenas de vigilancia y recogieron insumos encargados por Pereira, por ejemplo, remos para las patrullas indígenas locales. El periodista entrevistó a un grupo de 13 guardias indígenas que cuidaban el territorio contra intrusos, con la intención de incluir sus testimonios en su libro. En suma, los dos estaban en una misión de investigación periodística y defensa ambiental, documentando cómo las comunidades protegían sus tierras del impacto de la minería, la tala y la pesca ilegales. El 5 de junio, luego de concluir sus reportajes en el Valle de Javari, Phillips y Pereira iniciaron el retorno a Atalaia do Norte. Minutos después de zarpar de un poblado ribereño, fueron interceptados por un grupo de pescadores ilegales. Ambos hombres fueron asesinados en plena selva. Sus cuerpos fueron enterrados a la orilla del río en la noche del mismo día. Su ausencia no se descubrió hasta el día siguiente, cuando no se presentaron en Atalaia. Iniciaron entonces intensas búsquedas por parte de las autoridades y de la comunidad indígena. Las primeras evidencias salieron 2 días después. Equipos de rescate voluntarios hallaron pertenencias personales, mochila, ropa, cerca de la zona donde vivía uno de los sospechosos. El 7 de junio, la policía detuvo al pescador local Amarildo da Costa de Oliveira, Pelado, por portar municiones, sospechoso de haberlos perseguido el día de la desaparición. Un juzgado federal pidió entonces la detención preventiva de Amarildo y ordenó reforzar la búsqueda con helicópteros y más patrullas. Tras 10 días de búsqueda, el 15 de junio se confirmó lo temido. Los cadáveres de Phillips y Pereira habían sido encontrados enterrados bajo la selva cerca del lago Preguiça. Según informó la Policía Federal, Amarildo había confesado el asesinato y guiado a los investigadores hasta el lugar exacto, permitiendo exhumar los cuerpos. Poco después se arrestó también a Oceneida da Costa de Oliveira, hermano de Amarildo, y a otro cómplice, Jefferson da Silva Lima, quienes eran señalados como ejecutores materiales del crimen. El hallazgo cerró la fase de búsqueda, pero dio inicio a la investigación criminal. La desaparición y muerte de Phillips y Pereira provocó reacciones de indignación en Brasil y en el exterior. En los primeros días, el presidente Jair Bolsonaro emitió declaraciones controversiales. Habló del episodio como una aventura imprudente de la que los dos se habían expuesto, lo cual generó críticas de periodistas y ONGs que lo acusaron de culpar a las víctimas. A medida que avanzó la búsqueda, se multiplicaron las protestas y gestos de apoyo.
El 8 de junio, Pelé y varias celebridades brasileñas pidieron intensificar el operativo. El enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, expresó su compromiso de aclarar el caso. El 9 de junio, medios internacionales como The Guardian, El País, Folha de Sao Paulo y asociaciones de prensa publicaron cartas exigiendo que el gobierno federal reforzara la investigación. En Atalaya do Norte, la policía militarizó a la ciudad y se celebraron vigilias en embajadas. En Río de Janeiro y Brasilia, hubo manifestaciones de periodistas, indígenas, funcionarios de FUNAI y familiares. Por su parte, organismos internacionales de defensa de la prensa y los derechos humanos condenaron el asesinato. Reporteros Sin Fronteras, RSF, denunció que pasados 3 años los imputados aún no han sido juzgados, lo que prolonga la impunidad sobre el crimen. Su director para América Latina afirmó que los asesinos de Don Phillips y Bruno Pereira deben ser llevados ante la justicia y subrayó que los periodistas que informan sobre la deforestación y la situación indígena en la Amazonía sufren cotidianamente amenazas, intimidación y violencia en una tierra donde impera el crimen organizado. El 5 de junio de 2025, Día Mundial del Medio Ambiente, RSF lanzó una campaña internacional exigiendo garantías para periodistas ambientales. Asimismo, la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la falta de respuestas en el caso. El caso puso al descubierto una red de criminalidad vinculada a la explotación ilegal de la Amazonía. Desde el inicio, se supo que los agresores eran pescadores furtivos armados que operan en las fronteras amazónicas. Un testigo indígena relató que ese día perseguían a la embarcación de Phillips y Pereira después de recibir amenazas previas por parte de estos pescadores. La investigación posterior identificó a varios sospechosos del asesinato. Amarildo, Pelado, su hermano Oseney y Jefferson fueron imputados como los ejecutores con rifles de caza. En noviembre de 2024, la Policía Federal formalizó cargos contra otras 6 personas implicadas y determinó el presunto cerebro del crimen, Rubens Darío da Silva Vilar, alias Colombia, un cabecilla de bandas dedicadas a la pesca y tala ilegales en esa región. A Vilar se le acusa de haber proveído munición, financiamiento y logística para asesinar a Pereira y Phillips. 3 años después del crimen, el proceso judicial aún no ha condenado a nadie. En noviembre de 2024, la Policía Federal cerró la investigación formal y presentó a la justicia a 9 sospechosos, incluyendo al presunto autor intelectual Rubens Colombia Vilar. Vilar, recluido por otro delito desde 2022, negó haber ordenado el ataque. En septiembre de 2024, un tribunal absolvió a uno de los acusados, Oseney, por falta de pruebas, dejando en lista de juicio solamente a Amarildo y Jefferson. El juicio contra estos pescadores se prevé en 2024 o 2025. Mientras tanto, la investigación denunciada como insuficiente, según RSF, afecta la credibilidad de la lucha contra la impunidad en la Amazonía. En paralelo, la tragedia inspiró iniciativas de homenaje y memoria. Se celebró cada aniversario con actos públicos y convocatorias de prensa. Sin embargo, los defensores indígenas y periodistas siguen advirtiendo que el Vale do Javari sigue como una guerra, con invasores que no han sido desalojados. En suma, el caso Phillips Pereira ha dejado huella crítica, puso en evidencia la violencia en el corazón de la selva, forzó un debate sobre la política ambiental brasileña y la seguridad de sus guardianes, pero al cabo de 3 años aún amenaza con quedar marcado por la impunidad. Abaixa, xixu, abaixa.